Seguro que habréis escuchado más de una vez algún anuncio diciéndote que vas a poder generar X dinero montándote un e-commerce, vas a trabajar desde casa, vas a ser tu propio jefe y que va a ser el negocio del año. Así que hoy os traigo un caso real de si eso es tan cierto como se dice en redes sociales. Así que, dentro vídeo. Ahora sí que sí, chicos, ya la tenemos con nosotros, María, creadora y fundadora de la marca de ropa Pili Mili. Así que bueno, María, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, pues nada, he estudiado un ciclo superior de marketing y también la carrera de marketing y bueno, he trabajado de varias cosas que realmente no tienen que ver con este mundo ni con el mundo del emprendimiento, pero bueno, un día se me ocurrió la idea de querer montar algo sin saber realmente qué ni cómo. Y nada, al final me fui un poco por el ámbito de la moda, que era algo que más o menos me gustaba y me llamaba más la atención. No iba a montar algo que no tuviera ni idea o que realmente no me llamara la atención. ¿Y cómo surge esa idea? Cuéntame un poco. Pues realmente se me ocurrió un día y nada, se lo dije en su momento a una amiga mía que creo que a lo mejor también la podría apetecer y nada, se lo dije un día y al día siguiente nos pusimos en marcha y es real. Empezaste con una socia, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Y a la hora de invertir capital inicial, ¿cómo lo hicisteis o en qué buscasteis? ¿Cuál fue vuestros primeros pasos? Sinceramente, al principio estábamos súper perdidas y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Ni siquiera pensamos en qué capital poner como máximo ni nada, simplemente empezamos a buscar cómo hacerlo, cuánto costaba crear una web o qué productos queríamos poner y cómo hacerlo, así que no pusimos un capital tope ni sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando realmente. Vale, entonces, ¿por dónde empezáis? Primero creáis una web, buscáis proveedores, ¿cómo funciona todo a la hora de lanzaros ya a crear una web? Vale, pues lo primero que hicimos fue intentar informarnos de algo, porque no teníamos ni idea de por dónde empezar ni nada. Y lo primero que empezamos a buscar es cómo crear la web y entre ellas empezamos a toquetear WordPress y tal, porque es algo que realmente no te enseñan. Y decidimos al final, buscando entre otras plataformas, que Shopify se podía adaptar un poco a lo que nosotras estábamos buscando, al menos para empezar. Y nada, es una plataforma bastante sencilla, tienes bastantes plantillas, puedes comprar plantillas que se adapten un poco a cómo quieres tu marca o tu imagen. Y vimos que el precio también se adaptaba porque puedes pagar al mes y tienes un montón de facilidades a través de ella. Puedes verlo todo, la audiencia, quién te ve, quién no, y de forma muy sencilla. ¿Y qué barreras de entrada visteis vosotras a la hora de empezar con un negocio así de este tipo, que ya hay un montón? Por eso, pues sí, eso mismo, vimos que había un montón de tiendas de nueva creación y no solo nuevas, sino que ya estaban mucho más alto que nosotras, con las cosas parecidas o a la idea que teníamos de la marca que queríamos, porque también pensamos precios altos, precios bajos, y nosotros nuestra idea era hacer una marca para todos y que tuviera un precio medio bajo, no queríamos hacer una marca de lujo ni nada por el estilo, y de esas marcas hay muchas. Claro, eso es. Vale, y a la hora de proveedores, ¿cómo lo hicisteis? ¿Dónde encontrasteis proveedores? ¿O a través de qué webs? ¿O cómo lo lograsteis? Pues realmente buscando mucho por internet, porque es muy difícil encontrar lo que tú quieres tener si no lo diseñas tú, porque Claro, porque no diseñabais vosotras la ropa, ¿no? O sea, era todo... En su momento pensamos en hacer alguna camiseta o algo así, por alguna otra plataforma que era fácil, como Printful o algo así, pero solo como por probar, pero vimos que nos salía mucho menos rentable y menos para empezar. Lo mejor era compra y venta
de la ropa, vamos, dropshipping. Y a la hora de redes sociales, ¿en qué redes sociales os habéis instalado? Pues nada, para nosotros lo más importante era Instagram, porque ahí es donde mejor nos movíamos nosotras y donde creíamos que podíamos llegar a más gente. Sí es verdad que TikTok ahora es muy fácil llegar a la gente, pero todavía nos estábamos metiendo en ese mundo y es verdad que todo lo que hacíamos lo hacíamos nosotras, o sea, todo el contenido, y a lo mejor no teníamos la fluidez para ponernos a hacer de repente vídeos en TikTok y nos costaba mucho más, entonces nos movíamos más por Instagram. Claro, o sea, no teníais ningún diseñador ni nada, o sea, todo lo hacíais vosotras, sí, con un móvil o una cámara. Sí, o sea, con nuestro propio iPhone nos íbamos a sitios que considerábamos medio bonitos o que tuviera luz y eso, y nosotras mismas nos poníamos la ropa y nos hacíamos unas fotos unas a las otras o llamábamos a amigas para que nos ayudaran y eso. Vale, me da mucha curiosidad saber cómo fueron los 3 primeros meses. Al empezar ya tenéis la web creada, ya estáis haciendo publi por Instagram y TikTok. ¿Cómo son esos 3 primeros meses? Pues nada, o sea, al principio sí que es verdad que siempre te ayuda tu familia, tus amigos, te empiezan a comprar no sé qué, pero me acuerdo el primer día que nos llegó un pedido nos saltó la notificación del primer pedido y fue como, ¡oh, nos ha comprado alguien! Y fue súper emocionante. Y nada, es verdad que tienes que meter mucha publicidad, sobre todo al principio, pagando, bajo mi punto de vista, para que tener más visibilidad, para que la gente lo vea y se lance a comprar a una marca nueva, porque no significa que porque sea mala porque no te estén comprando, sino que no tienes la visibilidad suficiente para que te compren. Entonces los 3 primeros meses fueron, entre comillas, duros, porque costaba mucho, estábamos empezando a subir contenido, no era el contenido que nos gustaría subir, pero no teníamos la experiencia para subir buenas fotos o no encontrábamos la manera, estábamos aprendiendo básicamente sobre la marcha. ¿Y la publi a través de dónde la hacíais? A través de Instagram y Facebook. Vale, a través de Facebook Ads, ¿no? Sí. ¿Y habéis hecho alguna vez colaboraciones con influencers o con otras marcas? Pues sí. Al principio nos volvimos un poco locas, que hablamos a muchísima gente, en plan, pues a ver, porque no sabíamos cómo funcionaba. Entonces empezamos a hablar a muchísima gente a través de nuestra cuenta de Instagram de la marca, a un montón de mini influencers y de influencers grandes. O sea, nos daba igual. Nosotros escribíamos a todo el mundo a ver qué pasaba o a ver si te contestaban, si no te contestaban. ¿Qué les proponíais ahí? ¿Qué les decíais? Pues una colaboración le mandábamos producto por publicidad, porque en ese momento no nos planteábamos pagar a alguien en ese momento de la marca para que nos diera publicidad, sino un poco colaborar, porque sí, lo que hacéis era, le dabais la prenda a esa persona. Sí, le mandábamos. Ella depende de los seguidores o del engagement que pensábamos que tenía, le ofrecíamos más o le ofrecíamos menos productos. A lo mejor a una chica que era mini influencer y tenía 20.000 seguidores, pues le mandábamos, no lo sé, un top y una joyita. ¿Y esto os repercutió de manera positiva, esta parte de hacer colaboraciones con influencers? Cuéntame alguna anécdota. A ver, en general creo que es bueno, pero tienes que saber elegir muy bien y eso nadie no te lo pueden asegurar, porque al principio, como no lo sabíamos, mandábamos ropa a casi todo el mundo que nos decía que sí. Porque decíamos, bueno, pues tiene seguidores, no sé qué, no nos fijábamos tanto en el tipo de público y pues muchas no nos funcionaban, no nos subían ni seguidores, ni conversión, ni nada, no conseguíamos nada. Y además hay algunas influencers que pasan de ti olímpicamente. Porque tú le mandas la ropa y le dices, pues para esta semana, porque yo quiero lanzar una promoción esta semana y me viene bien que tú me hagas la publicidad esta semana. Pero como no es algo tan serio, como puedes hacer, tan profesional como se lo puedes hacer con una influencer de alto rango, pues entonces ellas a lo mejor pues no tienen tiempo y no se toman en serio lo que para ti es importante, y hemos tenido varios problemas o que no han recogido el paquete y entonces nos lo han devuelto y eso es un coste también para nosotras. Totalmente. ¿Y cómo es
Porque yo sé perfectamente que tú estabas trabajando y a la vez llevabas esta parte del e-commerce. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede compaginar? Pues un poco locura porque realmente este proyecto yo lo tomaba un poco como secundario, aunque tenía muchas ganas en su momento. Entonces, para mí lo principal era el trabajo, los estudios que pudiera tener, porque pensaba que esto de momento no iba a ser mi futuro. Por eso también digo que si tú quieres hacer un proyecto tienes que estar seguro de que vas con ese proyecto a muerte, porque es mucho trabajo y no, en principio, para que funcione 100% o tengas beneficios tienes que dedicarle muchas horas. No puedes tener un trabajo 100% Totalmente. Jornada completa. Y si hablamos un poco de números, ¿es muy rentable tener un e-commerce o realmente hay que invertir mucho tiempo, hay que invertir mucho dinero? O cuéntame un poco por la parte de moda. Vimos muchos vídeos de que es muy fácil y no sé qué. Montarlo es relativamente fácil, puedes montar tu web, comprar X productos y ponerlos ahí. Lo que es otra cosa es que te compren y tener conversión y que te salga rentable, que eso es a base de trabajo, de ser muy constante, porque es que tienes que estar todo el día, 24/7, porque si además obviamente empiezas tú solo o por las dos solas en este caso, tienes que hacer todo, preocuparte por todo y no te da tiempo a hacer todo. O sea, teníamos que irnos a hacer fotos, subir contenido, yo qué sé. Es que ahora mismo no podría decirte ni tantas cosas, pero mañana es el Black Friday, hay que cambiar toda la web, hay que cambiar todos los precios y son las no sé qué hora y tengo que trabajar o tengo que estudiar o lo que sea. Así que... Y me gustaría saber igual si habéis vendido alguna vez de manera online o también offline. Bueno, pues una manera para financiarnos, entre comillas, se nos ocurrió la idea, que también nos hacía bastante ilusión, como hacer markets, que son sitios que tú alquilas tu espacio y tú puedes poner ahí tus productos. Y hicimos uno por primera vez en Gran Vía por casi Navidades, que nos hizo mucha ilusión y vimos como que nuestro producto gustaba, porque ahí te das cuenta realmente. Por la web la gente se lanza menos a comprar, pero la gente cuando tienes el producto en persona dice, te lo compro. Entonces vendimos mucho. Bueno, para nosotros en su momento fue bastante y dijimos, joder, qué guay, el producto gusta, hay que seguir y que nos vean. Y eso, nos financiábamos a través de markets, que hicimos unos cuantos. ¿Dónde hicisteis markets aparte de Gran Vía? Pues hicimos en Serrano, en la Casa del Reloj también. Y ahora mismo en Denia también. Sí, en Denia también. ¿Cuánto suele costar alquilar un market? Porque supongo que es un día completo o 2 días, un fin de semana. Pues depende del lugar. Es verdad que hay unos más baratos que otros, entonces el beneficio aumenta y sin embargo los que nos han costado más caros, que pensábamos que íbamos a vender más, ha sido todo lo contrario, porque también cuenta mucho la zona, el tipo de... el target que hay ahí, no lo piensas y dices que es un market más y al final no, funciona mejor en otra zona que otra, según tu producto. ¿Dónde os ha funcionado más? A nosotros nos funciona más en Gran Vía, por ejemplo, porque creo que también ahí hay todo tipo de gente, entonces la visibilidad es mucho más amplia y sin embargo en Serrano el target era mucho más de personas más mayores, que a lo mejor nosotras no estábamos enfocadas en personas tan mayores, sino en chicas jóvenes, como cualquier chica como yo, como cualquier chica, vaya. Sí, y a la hora de hacer envíos, ¿cómo lo habéis hecho todo? ¿Hablasteis con correos, con DHL y el resto de empresas o cómo funciona todo eso? Buscamos un poco las empresas por internet, hablamos, creo, si no me equivoco, a un par, creo que a MRV y a Correos, y creo que MRV en su momento nos exigía X paquetes que no podíamos asegurar y en Correos sí que tenían un poco la opción de, pues bueno, como estás empezando de 0 a tal, pues te cobro tanto. Luego si tienes 100 paquetes al mes, pues obviamente cuanto más, menos precio. Y pues nos decantamos por Correos y nada, les escribimos por correo, nos llamó un comercial, hablamos con él y nos hizo un contrato. Y solo pagábamos por los paquetes enviados. También uno de Correos era bastante fácil porque tú podías decir los martes o los jueves pasas a recogerlos y venían ellos a recogerlos.
Ah, qué bueno, qué guay. Vale, y por la parte de impuestos, todo el dinero que acarrea el montar un e-commerce, por ejemplo, autónomo porque yo creo que tú te hiciste autónoma, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona todo eso? Pues realmente contratamos a una gestoría porque eso sí que se nos iba totalmente de las manos, y creo que a cualquier persona que está empezando y no tiene mucha idea de esos mundos, creo que es aconsejable que tengas una gestoría que además no es muy cara. A lo mejor nos costaba 35 euros no solo al mes. O sea, la apertura y todo eso sí que nos costó 100 y pico euros, pero luego al mes que te lleven solo un poco el papeleo ese, que es 4 cosas, es más fácil que te lo hagan ellos bien a que tú lo hagas mal. Es asequible, sí. Sí, y entonces pagábamos la cuota de autónomos, que como los 2 primeros años pagamos 68 euros, y luego aparte nosotros tributábamos por módulos y lo pagábamos trimestralmente. Ajá. Dime, cuéntame. No, eso. Vale, ¿y alguna vez habéis alquilado alguna oficina o lo hacéis todo de manera online o cómo? No, nosotros lo hacíamos cada una en nuestra casa, o si nos juntábamos nos repartíamos un poco las tareas, y cada una con un ordenador lo puedes hacer en cualquier lado, exceptuando pues las fotos y esas cosas. Vale, si hiciéramos un resumen de todas las piedras que habéis tenido en vuestro camino, ¿cuál, o mejor, si pudieras volver atrás y lo hubieses hecho de la misma manera o habría sido distinto? A ver, yo creo que no lo cambiaría, porque creo que esto nos ha hecho aprender mogollón, pero mogollón de todo, de cosas que te crees que abrir un e-commerce es poner una web, pero es que son muchísimas cosas que te vas encontrando todo el rato y dices, ahora tengo que hacer esto, y ahora esto, y no tengo tiempo y no sé qué. Creo que eso nos ha hecho ser un poco autodidactas y buscar un poco información por nuestra cuenta, y nos llevamos un aprendizaje enorme. Si nos lo hubieran, ¿qué te puedo decir? Pues ojalá me hubieran dado una clase de cómo hacer una web mejor, o de imagen de marca o lo que sea, pero creo que el aprendizaje que nos llevamos es mayor. Claro, porque si hablamos de números, en redes sociales se dice muchísimo, pues créate un e-commerce, que vas a trabajar desde tu casa, vas a hacer un montón de dinero. ¿Realmente da tanto dinero o realmente el dinero lo tienes que volver a invertir un montón? ¿O cómo funciona? A ver, en nuestro caso no puedo decir que hayamos ganado muchísimo, porque todo el rato, todo lo que hemos ganado en estos 2 años no se ha tocado. O sea, lo hemos estado todo el rato invirtiendo en todo. Supuestamente para ir creciendo, pero eso, necesitas mucha consistencia y ser muy constante. Vale, y si hablamos de objetivos a largo plazo o algún aprendizaje que hayas sacado de montar todo esto, ¿qué me podrías contar? A ver, yo creo que si es tu sueño y tienes muchísimas ganas, y eres muy constante y paciente, porque también puedes fracasar, a lo mejor te sale bien el siguiente emprendimiento y no este. Yo creo que puedes conseguir cosas beneficiosas. A lo mejor no puedes vivir toda la vida de ello, pero a lo mejor no en el primero, pero a lo mejor sí en el segundo. Tienes que estar siempre probando cosas, intentando. Si crees que es tu mundo el emprendimiento, seguir intentando y creando cosas. Totalmente. Vale, algo muy curioso es que yo sé que vosotros empezasteis con el nombre de marca de Palmer Shop y cambió totalmente. ¿Por qué? Sí, porque cambié de socia, porque mi socia, precisamente porque no le daba el tiempo con el trabajo y tal, decidió desvincularse de ella, y yo en ese momento quería seguir. Entonces, pues a una chica que habíamos hecho una colaboración con ella, la escribí, porque no sabía, yo sola me daba miedo hacerlo, aparte de económicamente y del trabajo, no iba a poder. Entonces pues dije, bueno, como esta chica tiene un perfil que le gusta mucho la moda y no sé qué y no sé cuántos, pues la escribí por Instagram y pues salió bien, y tuvimos una reunión y le gustó la idea, y pues empecé con ella, que realmente no la conocía de nada. Pero bueno, yo sabía en plan un poco sus intereses o lo que había estudiado un poco. No voy a hacerlo tampoco con la primera persona que me diga que sí. Yo tenía que saber que ella tenía ingresos y que podía mantener la marca como la había mantenido hasta ahora. Y al cambio de socia decidimos cambiar el nombre.
Y entonces, ¿recomiendas, por ejemplo, a la hora de tener un socio que sea una persona que acabas de conocer o que, como te ha pasado a ti, que hiciste una colaboración con ella, pues mejor a alguien que ya le conoces? Y a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Cuéntame un poco. En plan, si es alguien que conoces, tienes mucha más confianza y puedes tomar decisiones más sin contar a lo mejor con la otra persona porque la otra confía mucho en ti. Sí. Siempre hay que confiar en el socio, pero obviamente Sí. al principio, Sí. si no le conoces, desconfías más o piensas que te va a dejar tirado o lo que sea. Sí. Pero también tienes tanta confianza también para tener roces. Y luego Justo. también con la que no conoces te arriesgas a todo, porque mañana te dice adiós y te quedas ahí. Sí. No tienes ningún reparo en hacer ciertas cosas porque no te conoce y no tiene ese vínculo contigo. Vale, y a día de hoy, ¿cómo ves la marca o qué objetivos tenéis ya a largo plazo o qué ha pasado? Cuéntanos un poco. Bueno, pues nada, la marca hasta hace muy poquito estaba activa. Ahora mismo hemos hecho como un parón temporal, o sea, no descarto volver a reanudarlo, pero es verdad que ahora entre el trabajo y muchas cosas que al final tu futuro lo ves en una cosa o en otra. A lo mejor en un futuro con este emprendimiento o con otro que me gustaría hacer, porque sí que me gusta mucho el mundo del emprendimiento, pero creo que ahora no es el momento para mí. Creo que no le voy a poner las suficientes ganas, no tengo el suficientemente tiempo para que salga bien y para eso mejor Totalmente. dejarlo. Seguir aprendiendo, estudiar. Exacto. Y ya está. Y formarse. Me parece muy bien. Pues bueno, yo creo que todo lo que me has contado, yo creo que la verdad podemos aclarar un montón de dudas a la gente. Sí. Y sobre todo todas esas especulaciones de que te vas a hacer de oro con un e-commerce. Exacto. Hay que currar, hay que trabajar y hay que sacar mucho tiempo. Así que bueno, encantado de haberte tenido aquí conmigo, de haber tenido esta conversación y espero tenerte pronto con otro nuevo emprendimiento, ¿no? Eso esperemos. Muchas gracias. A ti. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dentro de poco se vienen muchos más, así que bueno, darle like y suscribíos, ¿eh?